Hola comunidad hermosa, ¿cómo están? Con la llegada de la primavera y ese calorón que siento que nos va a dar, creo que estoy tratando de aprender a vestirme de formas diferentes, a sentirme cada vez más segura y más cómoda con mi cuerpo. Sé que lo he hablado muchísimas veces en el podcast, pero creo que ha sido un camino tan largo y el otro día fui a H&M a probarme esto que traigo puesto y me di cuenta de que cada vez me siento más segura en el espejo, cada vez me siento con más ganas de atreverme a salir de mi zona de confort y de sentirme más cómoda con toda la ropa que estoy usando. Me encanta porque siento que he sido testigo de este Exacto, recorrido. amiga, gracias. Y hemos aprendido juntas, cada quien tiene sus caminos, pero creo que las dos hemos encontrado en la moda y en lo que usamos una forma de expresar nuestro propio estilo único. Muy diferentes las único dos. y muy diferente. 100%. Yo, por ejemplo, te veo, me encanta estos colores que usas Tenía y que se años te sin ven. usar colores. Pero es muy tu estilo, es algo que a lo mejor yo soy mucho más de encajes, monocromático. Por ejemplo, que también es de H&M, me encantó. Siempre voy, si te fijas, o toda de blanco o toda de negro, pero también tratando de salir de lo negro ahora que viene la primavera. Y me ayudó mucho ver esta colección tan linda que está llena de vida, llena de color, que también me saca un poquito de mi zona de confort. Así que les queremos invitar a que exploren la nueva colección de H&M esta primavera para que cada vez se sientan más cómodas con su cuerpo, con lo que se ponen y que lo encuentren como una forma increíble de expresarse. Para que conozcan la colección completa, les vamos a dejar aquí el link anclado. ¿Qué es la bipolaridad y cómo vive una persona con bipolaridad? Siempre fui antisocial. Me costaba mucho socializar. Lo primero que se afecta son las emociones. Esa alegría multiplicada por 100 es lo que significa un episodio de manía o de hipomanía. Y no dejé de dormir un día, 2 días. Dejé de dormir un mes. Fue la primera vez que tú escuchaste trastorno bipolar. El 75% de los pacientes que sufren trastorno bipolar en este país no están diagnosticados. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy contentas porque últimamente tener a más de una persona hemos entendido que le da una riqueza increíble al podcast. Y hay un tema que nos piden desde hace 5, qué duro decir 5 años de Se Regalan Dudas. De que vamos en el año 5 y yo siento que apenas le agarré la onda. Siento que apenas como que ubico que es un podcast. No. Apenas me estoy acomodando a tu lado. Pero bueno, imagínense que llevamos 5 años de cada semana tocar un tema distinto y obviamente lo que hemos tratado de hacer es tener una relación muy cercana con quienes nos escuchan. Al principio, Ash y yo escogíamos los temas y desde hace 4 años ya es nuestra propia comunidad quien nos dice, hablen de esto, por favor hablen de esto, no han hablado de esto. Y creo que uno de los temas que nos han pedido a lo largo de estos 5 años es la bipolaridad. Y a veces a mí, Ash, nos cuesta trabajo entender con quién hablar ciertos temas, porque si solo tenemos la opinión de una persona experta, nos parece limitada la experiencia, y si solo tenemos la opinión de alguien que vive con, en este caso, bipolaridad, nos parece limitada la experiencia también. Entonces, qué padre hoy poder tener ambas perspectivas, la de una experta en el tema, una psiquiatra, y la de alguien que creció o vive, o ahorita nos dirá los términos que usa, porque sé que has redefinido un chorro todos los temas alrededor de la bipolaridad, pero hoy nos acompaña Maureen Terán y la doctora Yolanda Pica Ruiz. ¿Lo dije correctamente? Es correcto. Perfecto. Correcto. Bienvenidas a Se Regalan Dudas. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Felices de tenerlas aquí, como dijo Leti. Este es un tema que nos pide mucho nuestra comunidad y creo que es un tema y unos términos que se usan muy a la ligera y mientras hemos aprendido en Se Regalan Dudas, la importancia de ponerle nombre y educar a las personas en ciertas Y educarnos. áreas. Exactamente, principalmente nosotras. Entonces les doy la bienvenida a las dos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotras, la salud mental es un tema fundamental en este podcast. Entonces creo que empecemos por el principio. A lo mejor quien se sienta cómoda contestando o podemos que una empieza, otra si siente complementar algo, pero creo que lo primero sería entender qué es la bipolaridad y cómo vive una persona con bipolaridad. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a Maureen, que yo creo que en México es la activista por la salud mental más importante y más seria que tenemos y que ella a la vez sufre de bipolaridad. Y gracias a ella he tenido la oportunidad de conocerlas a ustedes. Y la verdad es que me leí su libro, entonces las felicito, me encantó y me encanta estar en este lugar. Y bueno, la bipolaridad es
relativamente fácil de entender para todos los seres humanos porque lo primero que se afecta son las emociones. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado emociones de tristeza y emociones de alegría. Entonces, para poderlo entender hay que pensar que la peor tristeza que has tenido y que además se agrega ahí una apatía total, una falta de interés por las cosas que a ti normalmente te gustaban, te sientes sin deseos de levantarte de la cama y demás, eso sería como un episodio de tristeza que por lo menos tiene que durar 2 semanas seguidas. Eso sería un episodio de depresión mayor. Y esto alternado, y piensa ahora en tu máxima alegría. Y yo siempre recurro a aquel momento en el que de pronto te enamoras y crees que esa es la persona con la que vas a estar el resto del tiempo y que además eres correspondido y todo va fluyendo bien. Y ¿se acuerdan de esa sensación de que despiertas y dices, wow? El mundo es increíble, todo lo veo bonito. Todo Te está brilla bien. la cara, el Exacto. pelo, la vida. Bueno, esa alegría multiplicada por 100 es lo que significa un episodio de manía o de hipomanía. Entonces, desafortunadamente, como enfermedad, el trastorno bipolar es una enfermedad crónica, grave, recurrente, que primero afecta las emociones, pero que después va a afectar la conducta, la forma de pensar, la forma de relacionarnos con los demás. Y entonces eso hace que se vuelva un tema muy complejo y una enfermedad muy importante de tratar. Entonces, bueno, con esto creo que... O sea, ¿es estas 2 cosas combinadas a la vez? Ajá. ¿Suceden al mismo tiempo? Bueno, no. Lo que sucede es esto. Vamos a poner un ejemplo como el clásico, ¿no? Una persona joven, porque normalmente la enfermedad de trastorno bipolar debuta en la juventud temprana, a veces puede ser un episodio de depresión en adolescencia, al que nadie le da importancia, porque todos en algún momento en nuestra adolescencia pasamos por episodios de depresión, no sabes a qué te quieres dedicar, de No pronto tienes ganas de nada, odias a tus la papás, vida. te das cuenta que vives en un país con calentamiento global, no te gusta el gobierno, bla, bla, bla. Pero un episodio de estos que tienen estos jóvenes, de pronto se alterna con un episodio de alegría. Y aquí vamos a diferenciar y ya vamos entrando en que existen 2 grandes grupos de trastorno bipolar. El trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. En común, lo que tienen es episodios de depresión mayor, los 2 trastornos. La diferencia es que en el trastorno bipolar tipo 1 va a haber episodios de manía franca, en la cual el individuo se siente demasiado lleno de alegría, las ideas fluyen muy rápidamente, necesita hablar sin parar, no se puede detener y de alguna forma empieza a tener comportamientos imprudentes. Por ejemplo, pueden ser desde el área de las compras. A lo mejor se ponen a comprar un coche que no pueden pagar y lo firman a plazos, o se van y se compran 50 suéteres en una entrada en una tienda. Y esas imprudencias pueden ser en el área de las compras, pero también pueden ser en el área de la sexualidad. Entonces pueden tener sexo con desconocidos, con uno, con otro, sin protección. Manejar muy rápido en lugares donde no lo deben hacer. Y casi siempre cuando tienen un episodio de manía es necesario hacer una hospitalización. Ese sería el trastorno bipolar tipo 1. Y el trastorno bipolar tipo 2 es la misma depresión mayor más un episodio de algo que se llama hipomanía. Y la hipomanía son 2 días en las que la persona anda un poquito más sociable, un poquito más alegre, como contento. Y es difícil que un paciente cuando llega a consulta venga y te diga, tuve 3 días de alegría. Cuando te viene a decir, estoy muy triste. Entonces, se considera, para que tengan una idea, que el 75% de los pacientes que sufren trastorno bipolar en este país no están diagnosticados. Wow. Andan por ahí, porque el diagnóstico es muy difícil. Porque Tendrías que tener un seguimiento de la vida de la persona para que no nada más llegue cuando está triste, sino que pudieras observar la ambivalencia, ¿no? Exactamente, Leti. O sea, cuando tú tienes un paciente, el día que llega, ese diagnóstico se llama transversal. Hoy mi paciente llegó con estas características, pero nosotros lo que tenemos que hacer es un diagnóstico longitudinal. Entonces tienes que empezar desde que nació hasta el momento actual para poder ver dónde están los episodios
Y algo muy importante, si en su familia hay personas que sufren trastorno bipolar o depresiones, porque hay un factor genético y se tiende a repetir. Entonces, nosotros como psiquiatras tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer un diagnóstico, o incluso tú no le puedes a veces recetar a un paciente un antidepresivo en la primera consulta, porque si se trata de un paciente con trastorno bipolar, a lo mejor el antidepresivo lo que va a hacer es que lo va a llevar a una manía de golpe y se va a poner en peligro. Entonces tienes que ver por dónde va, digamos, el diagnóstico. Y eso hace que se vuelva una enfermedad muy importante. Y se calcula que en el país hay más o menos 3 millones de pacientes que sufren trastorno bipolar. Ujú. Y es de las Más el enfermedades 75% no que no están diagnosticados. diagnosticados. Y yo creo que es de las enfermedades que tiene más estigma social. Claro. Y la que más se usa a la ligera, ¿no? Ah, sí, Correcto. porque si alguien se enoja, dicen que es bipolar, pero eso no es cierto. Entonces los califican de enojones, volubles, difíciles de carácter, gente complicada con quien tratar, y lo usan como insulto incluso. Entonces, la verdad es que ha sido pues todo un trabajo De educación. de educación Claro. a la población, que personas como Maureen lo han hecho muy bien y que ella ha logrado convocar a todo el grupo de los médicos y de los psiquiatras. O sea, Ujú. que eso no es nada sencillo. Yo que tengo años de trabajar en esto, ella hace una carrera al año en donde están todos los psiquiatras del país. Justo te verdaderamente conocí. es un logro. Ay, te conocí este fin de Literal. semana. Sí. Me encantó y te dije, escríbeme y te voy a traer a Se Regalan Dudas. A ver, Maureen, háblanos un poco de, bueno, ahorita podemos hablar de esta parte. Sí, Me imagino que llevas un largo camino recorrido desde el momento en que eres una persona con trastorno bipolar al momento en el que ya me imagino que has tenido todo un camino Ajá. para llegar allá el activismo y lo que compartes ahora. No fue fácil, me diagnosticaron a los 27 años. Yo a los 27 años me fui a hacer la maestría a Oxford. Y De que naces a los 27, Tu vida normal. mi vida normal, yo era una niña modelo. O sea, si me regañaban, yo no decía nada. Siempre fui antisocial. Es decir, me costaba mucho socializar. Siempre como que cuestionaba los comportamientos de los niños y de las personas, de los adultos y todo, como que decía, no me cuadra. Y algo que siempre tuve desde muy chica es que siempre dije, la gente que esté cerca de mí que me quiera por lo que soy. Entonces, como que desde muy chica empecé como con ese cuestionamiento, o sea, como que la parte de emocional y mental, desde muy chica me la empecé a cuestionar. Crecí en un entorno sano, pero con muchas cosas fuertes de trabajar. Soy hija única. Y yo crecí en Mexicali, y como bien saben, pues pueblo chico, infierno grande, ¿no? Arriba Mexicali. Ajá, 100% cachanilla. Hasta eso tenemos en común la doctora y yo también. Ah, sí, también. No, yo pero nací en tiene Veracruz, familiares pero allá. tengo toda mi familia allá. ya. Somos muy fan de Mexicali aquí. Eso me suena un poco a sarcasmo. No, sí, ¿Sí? ¿verdad? Que yo soy muy fan de Mexicali. Ash, sí. ¿Sí? ¿Por? Pues le va a las águilas. Sí, le vas a las Los águilas. Águilas. ¿Los Los águilas? águilas. Los águilas. Ah, La le va comida a los china. águilas. Exacto. Pero Pero bueno, continúa. pero volviendo al tema. Entonces, a los 18 años yo me vengo a estudiar aquí a la Ciudad de México, al ITAM, y ahí me empezaron, desde la secundaria, prepa, me empezaron muchísimas inseguridades, tanto físicas como preferencias sexuales. Por todo esto yo me lo callaba, porque obviamente el régimen en mi casa era una mamá totalmente de que mi hija se va a casar y con el príncipe azul de Mexicali y voy a ser abuela, y eso es lo padre. Y mi papá es un empresario exitoso, y pues va a trabajar en el negocio familiar, y entonces me fui como que comprando esas etiquetas familiares que a mí me daban. Y yo creo que ahorita que lo veo, que ya estoy más metida y estoy consciente de lo que es la depresión, yo creo que toda mi parte de la preparatoria y la universidad, yo vivía en depresión, pero no la hablaba. De hecho, yo tomaba muchísimo, ¿no? Sí, no tenías el vocabulario para nombrar. Exactamente. Ni siquiera sabía, ¿no? Yo soy gay y yo decía, es que, ¿con quién lo puedo compartir? Y esa es realmente una olla que traes bastante fuerte, y más si estás enfrente de una familia que es totalmente 100% tradicionalista. Claro. Y a los 20 años fue cuando yo dije por primera vez, sí, soy gay. Me acepté a mí, porque antes me rechazaba. Pero pues eso fue un pasón, ¿no?
Luego, a esa edad... Aquí, perdón que te interrumpa, ¿no habías ido a terapia? ¿Nunca te Nada. habías acercado a un Nada. psiquiatra, un Nada, psicólogo? no, pues ir al psiquiatra y al psicólogo es cosa de locos, ¿no? Sí. ¿Qué diablos Y voy a en Mexicali y hace Sí, 15 no. años. Y aquí en la Ciudad de México pues, estaba sola y pues, realmente no se tocaban los temas. Entonces, a los 21 años se divorciaron mis papás y yo me cambió de carrera. Yo empecé estudiando Derecho y me cambió a Administración. Ujú. La respuesta que yo tuve de mis papás fue fatal. O sea, fue de, soy la peor hija, ¿cómo puedes cambiarte de carrera? ¿Qué está pasando? ¿Qué no? Yo dije, dentro de mí, si por esto me lo están haciendo, por cambiarme de carrera, ¿qué va a pasar Cuando les diga quién cuando soy. les diga, Sí. pues, que soy gay? No dije, no, pues ni madre, me voy a callar, ¿no? Entonces se me fue, o sea, yo creo que se me fueron cargando las cosas. Se vuelve una olla express. Empiezo a agarrar seguridad aquí en México. Hubo un detonante que mi mamá se volvió a casar y yo me empecé a llevar muy bien con el esposo de ella. O sea, tenía una comunicación y una relación emocional que a lo mejor nunca la tuve con mi papá. Entonces, él tenía esa relación conmigo y pues el gusto me duró 1 año y medio. Entonces se muere y fue como que, ¿por qué te mueres? Sí, por No. fin encontré a mi conexión aquí. Exacto, ¿no? O sea, como la parte masculina y podía hablar con él de cualquier tema. Y fue un duelo bastante fuerte, por eso decido regresarme a Mexicali, simplemente diciendo, ok, voy a estar 1 año y me voy a hacer la maestría. Pero yo traía cargando todo eso, pues, dentro de mí. Ujú. Y me voy sola, y me acuerdo que cuando me fui dije, ay, pues si allá experimento ser gay, pues ni quien se entere, ¿no? Pues estoy al otro lado del mundo, total. Y total que empiezo la maestría, empiezo a hacer un verano. Yo empezaba la maestría en septiembre, me fui desde junio, más o menos. Y pues el clima en Inglaterra, en verano, pues no ves la noche. O sea, amanece a las 4 de la mañana y oscurece a la 1 de la mañana. Y eso afecta. O sea, hoy que ya lo sé, pues... Entonces yo decía, es que, ¿dónde está la noche, no? Y luego llovía mucho. Y de repente dejé de dormir. Ese fue el primer síntoma. Uno de los síntomas del trastorno bipolar, o creo que de varios trastornos, el principal es dejar de dormir. Tienes que tener higiene de sueño. Pero obviamente yo con el clima como estaba, empecé a perder la noción. O sea, yo ya hubo un momento que yo ya no sabía si era de día o de noche. Y no dejé de dormir 1 día, 2 días. Dejé de dormir 1 mes. ¿Qué pasa si tú dejas de dormir 1 mes? Yo tengo trastorno bipolar 1, ¿no? Y entonces empecé con el primer síntoma que fue dejar de dormir. Estaba en Inglaterra y me acuerdo que yo le decía Señor Maravilla al esposo de mi mamá. Imagínense qué cabrón decirle a alguien así. Y le dije, Señor Maravilla, te tengo que dejar ir para yo ser feliz porque ahorita tengo otras ideas que me están diciendo que tengo que salvar al mundo. ¿Salvar al mundo de qué? ¿No? Pero yo estaba tan mal emocionalmente que cuando se me vinieron todas estas ideas, pues obviamente todo lo relacionaba. O sea, decía, voy a hacer esto porque va a pasar esto. Como que te empiezas a querer a tener el control de todas las cosas que van a pasar. Y hablas de cosas tanto reales como irreales. Ese momento es que es como un brote, Es un brote. es un brote. O sea, se llama brote, digamos, en este caso, ella tuvo un brote de manía con síntomas psicóticos, que en el 50% de los brotes de manía son con síntomas psicóticos. Y me atrevo a decirlo porque ella fue muy amable y me regaló su libro, Uh-huh. y dentro de sus ideas delirantes, ella era la Virgen María. No, María Magdalena, por favor. Perdón, María Magdalena. Era María Magdalena, iba a salvar al mundo. Tú todo esto en Oxford. Todo, yo sola. En Oxford, con amigos que apenas... María Magdalena, imagínate. María Magdalena. Y me paraba enfrente de las clases y les decía, es que nosotros somos la generación X y tenemos que salvar al mundo. Y no me acuerdo todo el speech, o sea, tengo flashazos porque sí te acuerdas. Y yo estaba sola y me acuerdo que unas amigas bolivianas, la neta, se la rifaron y decían, es que las cosas que dice, una parte tiene razón, pero otra no. Y aparte no me conocían, pues yo tenía apenas 1 mes y medio o 2 meses de estar conviviendo con ellas. Entonces realmente no había alguien que me conociera. Una de ellas tiene a su mamá que es psicóloga y le habló, le dijo, está pasando esto y esto no es normal. O sea, ¿qué hacemos? Dale por su lado. O sea, si realmente quieren convencerla de que se meta al hospital psiquiátrico, lo que sea, dale por su lado. Eso es súper importante.
Porque si tú te pones en contra de una persona que está en crisis, como en mi caso era yo, te voy a mandar a volar. Es como el ejemplo que siempre pongo. ¿Qué pasa cuando tienes un amigo o una amiga mala copa? O le das por su lado. O te vas a pasar 6 horas en el antro peleándote con él. Exacto. Entonces, en mi caso, la neta se la rifaron, las traía en friega por Oxford. Digo, Oxford estaba chiquita y ya andaban atrás de mí corriendo, caminando, porque yo ya ni siquiera llegaba a la casa a dormir. Entonces, me acuerdo, gracias a Dios, no pasaron cosas a mayores, pero en Oxford hay iglesias en cada esquina. Y como yo era María Magdalena, iba a salvar al mundo de qué, no sé qué, yo me subí a todos los campanarios de las iglesias, a todos. Y hubo una vez que me subí y me acuerdo que me puse al filo del campanario. Dije, Diosito, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, ya me cansé y pues es hora de irme contigo. ¿Qué me salvó? No lo sé, porque yo estaba sola. Entonces, hay veces que los suicidios no nomás es cuando tenemos una depresión. También en personas con una manía, o en mi caso, que cuando se me vuelve el chango, que es el cuadro psicótico, también me pongo en riesgo yo. Una de las cosas que me dijo mi doctora me dijo, tú no te vas a morir por tu enfermedad, pero sí puedes ocasionar que te llegues a morir en un estado que tú no tengas el 100% de tus facultades, ¿no? Entonces, eso fue como que un boom y me acuerdo que un día antes de que me internaran, sí fui en ambulancia al hospital psiquiátrico y me preguntaban, ¿tomaste? No. Le dije, bueno, me eché una chela, pero pues una chela que... ¿tomas drogas? Nunca le he metido a las drogas, ni marihuana, ni nada. Le dije, no. Le dije, simplemente estoy muy contenta, o sea, porque en la manía, la verdad, es a toda madre. La manía, yo a veces la extraño. Sí, felicidad por 10. Imagínate. O sea, la extrañas. Y ese día algo me dieron que pude dormir poquito y al día siguiente temprano fueron por mí para internarme. Pero no fue la ambulancia. Desgraciadamente el estigma de la salud mental es a nivel mundial. Y cualquier persona que tenga una enfermedad mental que no sea controlada, somos un peligro para la sociedad. Entonces, la policía fue quien fue por mí al departamento, me esposaron. Me acuerdo que mi amiga abogó por mí, o sea, dijo, oye, no ha hecho nada, o sea, lo que tienes es algo que no ha sido diagnosticado todavía y por eso se va a internar, pero no ha hecho nada. No, es que es parte de los reglamentos que tenemos aquí en Inglaterra y es la manera en cómo vas a internar. Obviamente yo era una niña de 4 o 5 años, o sea, convertida, ¿no? Y yo, ay, pues ya que me esposan y no sé qué. Y me acuerdo que sí me pusieron una chamarra y me metieron en la ambulancia. Y yo iba pues, tranquila, entre lo que cabe, porque dije, pues yo no hice nada. Uh-huh. Y ya me internaron y tengo miles de flachazos, pero no si me preguntas, ¿cómo fue tu internamiento? Sí, no me acuerdo. Tus papás en este punto no sabían nada. Mis papás, lo que yo tengo entendido es que les hablaron, o sea, como Dios les dio a entender, me quitaron el celular, porque pues no tenían cómo comunicarse con ellos. Y a mis papás nada más le dijeron, algo extraño está pasando con su hija, la vamos a internar y necesitamos que vengan. Obviamente mi madre pues fue la primera que agarró el avión y se vino. Mi papá es como que más central. Mi papá dijo, no, pues es que yo creo que anda en drogas, Maureen. Y ella me dijo, ¿qué drogas y qué nada? Como si no conocieras a tu hija, ¿no? O sea, yo ya me voy. Y pues mi mamá sola llegó. Y pues también para mi mamá fue un shock, porque a mi mamá no le dijeron a qué tipo de hospital me iban a internar. O sea, Claro. no es lo mismo un hospital Sí, de llegar salud a... Si física. tu hija tiene apendicitis, tu hija está en un hospital Ajá. psiquiátrico. Entonces llega y pues imagínate, yo siendo hija única, llega mi mamá y llega a un país desconocido. Mi mamá pues habla inglés más o menos y me ve brincando y bailando por todos lados y así. Y que es, o sea, la reacción que tuvo mi mamá, ¿por qué está aquí? Y afortunadamente un psiquiatra que era chileno dijo, pobre mujer, o sea, de México, como somos los latinos y así, mejor yo le explico. O sea, yo no voy a ser el doctor de Maureen, pero yo le explico qué está pasando. Y mi mamá me comenta que le preguntó, ¿y cuándo se va a curar mi hija? ¿No? O sea, ¿la voy a recuperar? ¿Va a volver a ser igual? ¿Con qué se come esta enfermedad? ¿De dónde salió esto? ¿No? O sea, era todo, pues sí, todo como duda sobre ella y sobre todo pues un dolor grandísimo. Y pues sí, mi mamá se la rifó, mi mamá estuvo ahí como... Yo estuve internada 3 meses entre que te sacan y no te sacan, y yo no podía volar. Entonces, hasta que no estuviera estabilizada, No podías. pues más o menos bien, podía regresar.
Tú en este entonces, o sea, me gustaría nomás entender, ¿tú qué pensabas? ¿Estabas consciente? ¿No estabas consciente? Pierdes la facultad de ti al 100%, y más porque fue el primer episodio. Que todavía no No sé conoces. si todos sean iguales, pero a mí se me botó bien cabrón. O sea, realmente, o sea, una de las cosas que digo es, mi mente se separó totalmente de mi cuerpo. Yo no tenía control sobre mi mente. Y uno de los ejemplos que puso uno de los enfermeros ahí en el hospital psiquiátrico y que hasta la fecha lo aplico, es ¿qué pasa cuando se te rompe un hueso, se te rompe la rodilla? Pues te operan. Y yo estaba en operación, ¿no? Y sales con un yeso. O sea, no es como que vayas a caminar o cosas así. ¿Y cuánto se tarda tu hueso otra vez Tienes que ir a fisioterapia. en soldarse y que tienes que ir a fisioterapia? Si bien te va, pues a lo mejor 3 meses, pero hay gente que dura hasta 1 año. Ahora imagínate si tu cerebro se fractura, ¿cuánto tiempo se tarda otra vez en emponarse? Ese fue el más cabrón. O sea, yo cuando fui diagnosticada me regresé a Mexicali y estuve... ¿Ahí te diagnosticaron por primera vez? O sea, ¿fue la primera vez que tú escuchaste trastorno bipolar? Sí, pues yo me lo pasé por el arco del triunfo. A mí lo que me daba miedo era el hospital psiquiátrico, pues Claro. ¿qué ves en las películas de Hollywood? Claro. ¿Te puedo preguntar qué pasa cuando sucede, o sea, como a nivel en la mente de alguien que está experimentando ¿es un episodio bipolar o cómo Es un episodio de psicosis, psicosis? de manía. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre alguien que está experimentando ese brote y alguien que no? O sea, ¿qué pasa a nivel cerebral? ¿Qué se descompensa o qué desconecta? Bueno, como enfermedad, el trastorno bipolar afecta a todos los neurotransmisores. Pero ahí lo que sucede, ella pasó 1 mes sin dormir. Entonces, cualquier persona aquí, todos los que estamos aquí, si nos pasamos 1 mes sin dormir, lo más seguro es que vamos a entrar en locura. O sea, el cerebro necesita descansar para poder funcionar. Y ya que estás entrando en locura, pues finalmente tú empiezas a hacer una serie de ideas falsas que se llaman delirios. Entonces, esas sí ya vienen desde tu historia. O sea, ahí no sé por qué Maurín tenga alguna fijación con María Magdalena o por qué le caería bien María estaba de Magdalena. Porque moda el escuela cole- católica. No, ajá, porque estoy en escuela católica, 1, y 2, porque estaba de moda el maldito libro del Código Da Vinci. Bueno, ya ven, ahí está la razón. Pero hay muchos pacientes, no sé, por ejemplo, Que les Cada da. quien tiene yo, su... yo recuerdo hace muchos años un paciente que se le ocurrió que iba a hacer una cabalgata de no sé cuántos miles de kilómetros y entonces empezó a reclutar gente que tuviera caballos y porque él era alguien a quien le gustaba cabalgar. Y a veces son tan convincentes que la gente les cree Claro. y los pueden llevar incluso a hacer cosas así fuera de la realidad, ¿no? Es que ahorita que escucho esto me gustaría entender, porque a lo mejor hay muchos más trastornos y no tiene que ver, pero ahora que existen todos estos documentales de cultos o de líderes que tenían estas ideas y convencen a todo el mundo y hay, ya sabes, 2,000 personas alrededor, podría ser que también tenían un trastorno bipolar Claro, que Black les... Dog. Muchos de ellos tenían un trastorno bipolar Ya. y los que se dejan convencer, algunos tienen depresión, algunos tienen fallas de identidad y de pronto encuentran a alguien tan convencido de lo que quiere en la Claro. vida que lo siguen. Claro. Ahora, fíjate lo que dijo Maurín, a mí me parece muy importante y yo sí lo quiero subrayar. Ella después regresó, o sea, ya con ese episodio de manía, perdón, pero era un diagnóstico del libro sencillo. Tienes trastorno bipolar tipo 1, tienes que empezar un tratamiento y si no lo empiezas, tu pronóstico va a ser malo, porque uno debe tratar de que el paciente, una vez que ha tenido un primer episodio, ya no vuelva a tener episodios. O sea, se puede lograr. Se puede lograr. Si tú tienes un primer episodio y no vuelves a tener otro o tienes menos, tu pronóstico va a ser muy bueno y vas a tener una vida muy funcional. Y ahí es donde vienen pues, los tratamientos que existen, ¿no? Pero Maurín, ella misma dijo que se brincó por el arco del triunfo el diagnóstico. Aunque ya Sí. ella ya le habían dicho lo que tenía y seguramente, no lo sé, la mandaron de alta con una receta en la que le pusieron estabilizadores del estado de ánimo, medicación para dormir. Sí, no pero sé qué no más. les di importancia, la verdad. Sí, me regresé a Mexicali y era una negación, ¿no? El estigma era como, y aparte era todo un silencio, no se habla sobre eso. O sea, ni mis papás, ni yo. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, Maurín, por favor, vamos con un psiquiatra. No perdemos nada. Y yo, puta, ya estoy harta de estar viendo tanto doctor. Le dije, ok, pues vamos.
La doctora Yolanda Pica, la verdad, es una doctora con muchísima calidad humana y con muchísima empatía. Y eso es bien difícil de encontrarlo. Y la doctora mía, que es muy amiga de ella, también. No todos los doctores es así. O sea, dan por default o nos ven, no sé qué pasa. Y el caso es cuando yo llego a Mexicali, que llego con este psiquiatra, yo me sentía horrible, yo me sentía muerta en vida, pues yo estaba en la depresión, ya estaba en el down, y yo decía, es que ¿dónde está la Maurín fregona, María Magdalena, que estaba salvando el mundo, que mi creatividad estaba al 1000 por hora? Ahora, no, pues nomás la ardilla no me está girando, y no hacía nada, literal me bañaba, pero de ahí en fuera, nada, absolutamente nada, me la pasaba dormida. Entonces yo decía, que alguien me explique este dolor emocional que tengo, que me explique cómo voy a vivir con esto. ¿Dónde hay alguien que tenga lo mismo que yo y que esté llevando una vida estable, con altas y con bajas, lo que sea, pero que esté llevando una vida estable, que hable de este tema sin tabú? No había. Y me acuerdo que fui con el psiquiatra y le dije, es que me siento muy mal. Estoy diagnosticado con trastorno bipolar y no entiendo lo que estoy sintiendo. Explícame. Entonces, él literal, como clase de economía, agarró la gráfica, me dijo, el trastorno bipolar, este es el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2, y todo me lo explicó en la gráfica. Le dije, sí, eso ya lo sé, pero dime qué diablos hago conmigo? ¿Qué hago conmigo? ¿Qué debo hacer? Y me volvió otra vez a la gráfica. Y yo, es que no me expliques una gráfica. Explícame, escúchame lo que te estoy diciendo. Y aparte el medicamento en aquel entonces, el que me habían dado, me había subido como 30 kilos. Estás acostumbrado a verte de cierta manera y de repente tu cuerpo te cambia de 30 kilos más, te ves en el espejo, no te gusta. Me acuerdo que yo tenía bodas y yo no iba, porque dije, ¿para qué voy si no me siento a gusto conmigo? Y aparte mi parte social no trae ganas de convivir. Y me acuerdo que salí del psiquiatra y le dije a mamá, 2 cosas. En mi vida vuelvo a venir con un psiquiatra y 2, me voy a dejar de tomar el medicamento. Me vale madres. Ya estoy harta. Y pues mi mamá, como buena madre, y porque me quiere mucho, me dijo, estoy de acuerdo, Maureen. Mientras estés conmigo, pues no te va a pasar nada. Obviamente como esta protección. Y yo dentro de mí, ni madre, yo he sido muy independiente y tampoco no me gusta estar tan cerca de ti y estar viviendo en tu casa. Y así estuve. Rechacé la enfermedad durante 7 años. Durante 7 años no acepté la enfermedad. En esos 7 años estuve recayendo cada 3 años, que dicen que para no tomarme el medicamento, pues aguanté, o sea, duré. ¿Qué es una recaída? ¿Un episodio? Yo recaída le llamo cuando ya estoy en el hospital psiquiátrico. Y cada uno de estos episodios fue diferente. Sí, fue diferente. Con diferente tipo de historia o cosas. Ya no era María Magdalena. No, ya no. El segundo fue... Creo que el segundo y el último que fue aquí en México han sido los más fuertes emocionalmente. Y eso tiene que ver mucho por el entorno. Y cómo lo toman y la red de apoyo que tienes. Y la tercera vez que caí aquí en México, porque yo duré... la tercera vez que caí aquí en México, pues igual, me acuerdo que fue un psicólogo, psiquiatra, no me acuerdo quién son los que llegan ahí cuando está una crisis. Y en una ambulancia, por azares del destino, fui a dar a la clínica Lili Serafín. Y ahí encontré a mi ángel de la guarda, que es la doctora Patricia Cruz, y ella fue la que me atendió. Y hasta la fecha ella es mi doctora. Y me acuerdo que cuando me dio de alta, a las 3 semanas más o menos me dio de alta, me dijo, mi niña, tienes todo para lograr la vida que tú quieres. ¿Por qué no le das una oportunidad al tratamiento y a la terapia? Si logras estas 2 cosas, te garantizo que vas a lograr lo que tú quieras. Y yo después de estar recayendo ya 3 veces, 7 años, claro. Dije, ¿para qué me hago güey? Los síntomas, bien o mal, caen diferente, pero son los mismos. Uh-huh. Ya estoy hasta la madre de estar cayendo en hospital psiquiátrico. Y ya quiero estar... ¿Vivías con miedo? Sí, hasta la fecha vives con miedo, porque pues ahí siempre está. Yo le digo que es mi roomie, invisible, pero ahí está. Es algo con lo que aprendes a... aprendes a vivir, ¿no? O sea, al roomie lo quieres con las buenas y con las malas. Claro. Y dije, bueno, pues va. Ya no tengo nada que perder. No tengo nada que perder, te voy a hacer caso.
Y le hice caso. Y durante 8 años no recaí, hasta que llegó la pandemia. Y en esos 8 años pasé un episodio bastante fuerte, personal, con mi mamá. Y yo creo que fue como que mi examen, así de que dije, no mames, si realmente puedo pasar esto, yo creo que voy a poder pasar sobre cualquier cosa. Y cuando recaigo en el 2020, después de esos 8 años donde yo estaba estable. Esos 8 años Con altas y con bajas, o sea, pero... De la vida cotidiana. De la vida cotidiana, Claro. pero... Y me daban hipomanías. Y algo que me ayudó mucho con la doctora, o por ejemplo, cuando pasé ese suceso donde emocionalmente yo estaba destruida, la doctora le dije, quiero internarme. O sea, para yo haberle decir, o sea, dijo, no te vas a internar, Maureen. Te voy a dar tu medicamento que odias, pero va a ser la única manera en donde a ver cómo vamos. Y las apuestas entre los doctores, porque eran en aquel entonces el doctor Constantino Flores y ella, estaban las apuestas que yo iba a recaer, porque el problema estaba cabrón. Ahí lo van a leer en el libro, ahorita no lo voy a decir, pero ahí lo van a leer. Y las apuestas estaban, o sea, de que Maureen, o sea, tenemos que estar al tiro ahorita con Maureen para que no recaiga. Y fueron mi red de apoyo. Ellos se convirtieron en mis principales red de apoyo para yo estar bien. Y hoy, por ejemplo, yo ayer estaba hablando con mi mamá, le dije, ay, la doctora no me ha contestado sobre mis estudios y no sé qué. Y en eso me entra la llamada y yo le dije, adiós, ma. prioridades. Prioridades. Sí. Entonces, pues fueron 8 años que no recaí. La pandemia me pegó, o sea, y... La pandemia fue le pegó a rudísima todo para el mundo. mundo, pero para las personas con cualquier tema de salud mental, Y híjole. se me vinieron los síntomas así de la noche a la mañana, porque usualmente yo como que los detecto, ¿no? O sea, al dejar de dormir, o cuando traigo mucha ansiedad, o cuando ando de creativa además, digo, frénate 2 tantitos. Y en la pandemia no. En un día 2 se me vinieron todos los síntomas y ahí recaigo y ahí me pego mucho en el ego. Y me acuerdo que muchas de las cosas que platicamos mi doctora y yo mientras yo estaba internada, le dije, es que todo hice bien. O sea, ya me vendo como paciente responsable. ¿Por qué diablo recaí? Me dijo, porque no es garantía, Maureen, que independientemente que estés tomando el medicamento y que te cuides y todo, caigas. El entorno que ahorita estamos viviendo está de la fregada. Y traías, me dijo, te la rifaste en esos 8 años y más en ese suceso que pasó. La traías cargada. Me dijo, y pues ahorita tu mamá está ahí en tu casa metida y tu mamá sabemos que a lo mejor a veces es un foco rojo para ti y te detonó. O sea, son varias cosas, Claro. pero no por eso quiere decir que tú no estés haciendo bien tu chamba, ¿no? Y yo también me tengo que llevar la tarea a ver qué fregados tengo que hacer de cambios de medicamento para que tú te mantengas estable. Y yo, ok, va. Y justo recaigo al año, porque me mantuvo con el mismo medicamento. Me dijo, no, ni más. Entonces, desde hace 2 años, yo estoy reforzada. O sea, tomo litio y tomo clozapina. Y yo el litio, por ejemplo, salgo muy baja, pero me dice, pues, es la única manera que tú te mantienes estable y salgas baja. Para mí ya no es un foco rojo, ya te tengo con la clozapina. Entonces, a veces los doctores también están así como que viendo los comportamientos y todo. Sí, porque cada Y no, paciente me imagino que es es una historia diferente. muy distinta, ¿no? Cada quien se le medica, o sea, no hay una medicina para el... O sea, para el trastorno bipolar hay 4 grupos de medicamentos que se usan. El que es sí o sí es el estabilizador del estado de ánimo, que en este que caso te ayuda a... que te ayuda a mantener estable porque se supone que mantiene la membrana nerviosa estable y evita las recaídas, que el mejor, digamos, hasta ahorita sigue siendo el litio, las sales de litio, y después vienen otro grupo de estabilizadores que son los valproatos. Entonces ahí le das valproato, le das otro que se llama la motrigina, pero ese va a ser siempre. Y luego, si están en fase depresiva, le tienes que dar antidepresivos y escoger cuál de los antidepresivos es mejor. Y cuando entran en fases en las que se están saliendo de la realidad o cuando tienen resistencia y no funciona con solo el estabilizador, le tienes que dar otro que son el grupo de los antipsicóticos, que ahí justo es lo que ella está tomando, clozapina. La clozapina, en teoría, sería cuando está en una crisis aguda, pero pues ahí la doctora Patti encontró que esa combinación a ella le funcionaba funciona muy y la bien. mantiene estable. Y el otro grupo son las benzodiazepinas, que también a veces las tienes que usar para inducir el sueño. Entonces, un paciente que sufre trastorno bipolar va a tener un tratamiento con varios fármacos, que es la polifarmacia, y uno tiene que ir encontrando qué combinación es la que le funciona a cada paciente
y tratar de que se mantenga en esa línea, ¿no? Ya. Hablan mucho ahorita de, bueno, escuchaba de cosas detonantes. Primero me gustaría entender cuáles serían esos síntomas que quien nos escucha puede observar en sí misma, en sí mismo o en personas cercanas, que no significa que vayan a diagnosticar a alguien porque hay que autodiagnosticarse, porque hay que ir con alguien profesional, pero ¿qué síntomas podrías compartirnos que es una buena razón para ir a una consulta? Y si ya fuiste diagnosticado con trastorno bipolar, ¿qué hay que cuidar en extremo para justo ahorita que decían del sueño? Me imagino que hay otras cosas que ayudan. Bueno, de lo primero que se altera, que bien lo dijo Maureen, es el sueño. O sea, uno de los primeros síntomas que son así claves y que hay que tener mucho cuidado es que se instala insomnio. Y también algunos pacientes cuando están muy deprimidos, en vez de insomnio, lo que tienen es hipersomnio, que tienen duermen todo el día, necesidad de estar durmiendo todo el día. Que se sienten como irritables, eso es otro de los síntomas así frecuentes, y poco tolerantes, ¿no? A situaciones que normalmente toleraban, ¿no? Pero yo sí me enfocaría sobre todo, por ejemplo, en los cuadros depresivos, ¿no? Porque eso sería como el común denominador tanto para el trastorno bipolar 1 como para el trastorno bipolar 2. Y el cuadro depresivo de los pacientes que sufren trastorno bipolar es muy típico porque tienen mucha apatía, no tienen deseos de hacer nada. Incluso si tú les ofreces su actividad favorita, ¿no? O sea, le encantaba ir a hacer hiking al parque. No quiere ir a hacer hiking al parque. Pero ¿cómo diferenciarías eso de una depresión? Es que es una depresión con mucha apatía. O sea, lo que tiene como diferencia la depresión bipolar es que tiene mucha apatía y muy pocas ganas de hacer las cosas. Cuesta un poco de trabajo. Para que tú sepas que se trata de un trastorno bipolar es porque ya ha tenido episodios de manía o porque ya ha tenido episodios de hipomanía. Y yo diría que donde te tienes que concentrar es en los de hipomanía, porque, por ejemplo, hay pacientes que empiezan con la hipomanía y como es tan divertido, ¿Me puedes dar ejemplos de la hipomanía? Porque ni siquiera entiendo qué es la hipomanía. Sí, claro. O sea, haz de cuenta, de pronto empiezas a estar muy creativa. Se te ocurren un montón de cosas y dices, voy a hacer esto y en el podcast entonces voy a invitar a no sé quién y voy a hacer un diseño de cómo lo voy a hacer y yo creo que la imagen está muy bien, pero mejor vamos a rentar una casa más grande y empiezas a hacer como todo un proyecto. Y llega la hora de dormir y no te puedes dormir porque estás muy acelerada y entonces dices, pues me voy a echar una copa y me voy aquí a dar la vuelta, me ligué un güey, pues ya me voy con el güey y al día siguiente en la mañana no estoy cansada, tienen falta de cansancio. Entonces, en vez de insomnio, es hiposomnio, porque lo que tienen es que no se como pueden dormir, pero están acelerados y las ideas vienen rápido. Entonces, están en una sensación de mucha creatividad y que pueden hacer muchas cosas. Entonces, claro, cuando un paciente entra en un estado así, es tan placentero que dice... Que ni al doctor quiere ir. Ay, claro, no, que ¿qué voy a imagínate, ir? qué bueno. No. Sí, yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, deme chance, estoy feliz, ¿por qué me Deme quiere 2 bajar de días. aquí? Deme un día más, estoy jugando golf como nadie, estoy súper atinado en mi trabajo, pero pues si lo dejas que siga, como ya sabes que se trata de un trastorno bipolar, lo más seguro es que de hipomanía se te va a ir a manía. Claro. Y en el momento que ya entra manía, fíjate, Maureen se tardó 3 meses en bajar de la manía. Y más o menos las duraciones son tan largas. O sea, yo he tenido pacientes que a veces se han tardado hasta 6 meses, ¿no? Entonces, que realmente, pero si tú lo pescas cuando apenas está empezando el primer episodio, el brote de hipomanía, y ahí lo detienes, o sea, a lo mejor se va a tardar 15 días y el pronóstico es mucho mejor. Con muchas de las cosas que dices, obviamente estoy pensando y voy repasando mi propia historia. Ha de ser muy difícil diagnosticarlo previamente, o sea, el primer episodio, o sea, es muy difícil. Ahorita dices apatía en los adolescentes, todos tienen apatía, o sea, como que ahora que te escucho... No, insomnio. ¿Quién no ha experimentado insomnio Sí, múltiples meses de su vida? Además, cuando te vas a estudiar, cuando vas a estar fuera de tu casa por primera vez, yo me acuerdo, Leti y yo dormíamos 4 horas y vámonos. Entonces, qué difícil poder diagnosticarlo para poder tratarlo siquiera a tiempo. Pues por eso tantos están sin diagnosticar. Ese es el Claro. gran problema. Porque Se además, confunde con otras cosas. además, más el estigma, que fue lo que mencionó Maureen.
cómo de que yo no tú quiero... vas a ir a un psiquiatra Sí. o cómo tú vas a ir a un psicólogo, que dentro de lo malo que nos trajo la pandemia sí bajó un poco el estigma, porque ahí todo mundo nos sentíamos mal y ya todo mundo iba y buscaba tratamientos y ayuda. demás. Y entonces eso ha abierto un poco el poder decir cómo te estás sintiendo. ¿Y de dónde viene la bipolaridad? ¿Es genética? ¿Algo la detona? Normalmente hay antecedentes genéticos. Nada más que a veces no te los cuentan o no se los cuentan a la familia. Muchas mujeres, por ejemplo, tienen depresiones posparto y las depresiones posparto con cierta frecuencia son el inicio de trastorno bipolar. Entonces con esas hay que tener mucho cuidado. Pero sí es una parte genética, aunque no hay un gen específico porque es como poligénico. O sea, tú tienes la tendencia a tenerlo. Y puede unas o no personas lo manifestarse. desarrollan. Y puede ser que se brinque una generación, que haya en la generación de tus abuelos y que a lo mejor en tu generación no toque, pero a lo mejor en tus hijos sí toque. Entonces, es por eso difícil saber, no está así tan marcado, ¿no? Pero sí los antecedentes, la historia del paciente y sobre todo lo riguroso de que hagas esa historia longitudinal de cómo ha sido, ¿no? A ver, pero cuando te pones alegre, ¿qué tan alegre te pones? Y ya si te pones a hacer ahí el detalle, ya te vas dando cuenta, no, pues sí, de pronto sí he tenido alegrías muy grandes y hago cosas que no debo hacer. Todas esas cosas a veces son en el contexto de algo de hipomanía, ¿no? Altas muy altas y bajas muy bajas. Sí. Ok. Y la otra pregunta que les tenía, que yo creo que estaría bien si las dos la pudieran contestar, es que entendiendo que hay un trastorno bipolar, ¿qué ayuda al paciente o a la persona y qué ayuda cómo podemos ayudar o a estar ahí para esas personas? Ahorita decían, por ejemplo, no las confrontes o no sé. Que no mi sé inmediatez hubiera sido confrontar. O sea, yo sé de que no, pero... Sí, de que María Magdalena no está aquí. ya sé. Ella, guay, María Magdalena no está No, aquí. mira, yo creo que como paciente una de las cosas principales es que te caiga el 20 que tú te tienes que ser responsable de ti. Yo a la fecha, y mis papás, si los llegas a conocer y a preguntar, ninguno de los dos está atrás de mí de a ver a qué horas me tomo el medicamento. No están atrás de mí para ver si quién hace la cita con la doctora soy yo. Claro. ¿Por qué? Porque me quedó bien claro, y me acuerdo que eso sí lo decía mucho cuando me diagnosticaron, es que yo no quería ser carga para nadie, ¿no? O sea, que esta enfermedad pues ya me tocó a mí y si la tengo que conocer y aprender a vivir con ella, pues lo iba a hacer, pero yo no quería depender de nadie. Me ha tocado conocidos y hasta amigos que esa parte de independencia no la tienen. ¿Por qué? Porque hay veces que hasta el entorno, los familiares, tienen más miedo que recaigas que uno mismo. Y eso es bien importante, ¿no? Creo que todos los trastornos como el trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, somos personas funcionales. Hay otros como esquizofrenia o el espectro del autismo, que aún así en el autismo, en ese espectro, hay personas que pueden ser totalmente funcionales. Sí, a lo mejor tenemos alguna discapacidad, mi energía no es al 100% como a lo mejor cualquiera de ustedes tres, mi energía es al 80%. Hay muchísimos hábitos que he cambiado por cuidar mi salud mental y cuidarme a mí. Uh-huh. Algunos me ha costado más trabajo que otros, pero a final de cuentas yo he dicho, el trastorno bipolar a mí me ha traído cosas mucho más buenas que malas. Que está padre tenerlo, no está padre tenerlo. Sí, quisieras no tenerlo. No tenerlo, ¿no? O sea, porque pues hay cosas que tengo que estar con el foco rojo, ¿no? O sea, ahorita me voy a ir de viaje sola y es la primera vez que me voy de viaje sola a un lugar extranjero y traigo la cosita, pues dije, no me voy a frenar por hacerlo. Y si tengo que poner mis reglas desde un inicio con la gente que voy o en el tour que voy, lo voy a hacer, porque no tampoco voy a poner en juego tampoco mi salud mental y tampoco voy a dejar de disfrutar a todo lo que puedo llegar a tener acceso. Claro. Entonces creo que eso es lo primordial. Creo que tu entorno, ya sea tu pareja, tus papás, tus hermanos, lo deben de entender y comprender. Si a ellos mismos les da pena decir que tú tienes una enfermedad mental, no te están ayudando en nada. La doctora Yolanda siempre dice, bastante tienes ya con la enfermedad para seguir cargando con el estigma. El estigma está mucho más cabrón que la enfermedad. Porque la enfermedad yo ya me hice responsable. Ya vives tu vida. Yo ya salí del closet 2 veces, porque tengo que haber salido Sí. del closet 2 veces a una enfermedad que yo no elegí tener. Claro. ¿No? Y hay veces
No, y ese silencio protector de no hablen de que tiene un trastorno de bipolaridad es tan dañino, sobre todo si todo el mundo tiene que estar al pendiente y tenemos que, o sea, se tiene que crear un ambiente seguro para ti, pero para todos los demás, y el silencio pudre todo. Exacto. Yo lo que hice hace ya varios años es que hice un chat en WhatsApp que se llama SOS Bipolar, en donde pongo las reglas, ¿no? Pongo las reglas de a quién le debes de llamar. En primer lugar, a la doctora Patricia Cruz. ¿Quiénes son los que pueden estar conmigo en una crisis? Porque no toda persona está facultada o tiene el estómago para acompañarte y aguantar mis mentadas de madre o decir, órale, vámonos a correr ahorita 100 metros y si no me alcanzas, pues te echo un huevo. Porque, o sea, ocurrencias así pasan en la mañana, o sea, porque te conviertes, pues, yo en mi caso me convierto como una niña de 5 o 7 años en donde todo es jugar y te reto y te digo, y también te digo a lo mejor cosas guardadas que tengo. Es que Leti, tú hace 10 años me cambiaste por tu novio porque te fui, y así, ¿no? O sea, cosas que traes ahí adentro y dices, ok, y una de mis mejores amigas me dijo, Maureen, me quedó claro que cuando te tuve enfrente no eras tú. Pero me sorprendió la manera en cómo todas las cosas me hacías caso. Le dije, porque a ti te amo, o sea, le dije, a ti te amo, Denise, o sea, no tengo issues contigo, ¿no? Y si las tengo, somos como hermanas, ¿no? O sea, tengo otra amiga que es igual. Entonces, creo que ¿Y tú llegas con esta lista cuando vas, por ejemplo, a un viaje o cuando sales con personas para que te puedan apoyar en caso de...? No, el chat está ahí en WhatsApp. Hay un chat. Hay un chat en donde están los teléfonos de mis papás, el teléfono de mi doctora, y están los teléfonos. Y las reglas que pongo es que si estoy en crisis, no me mandes con quien me la paso de pleito, porque eso me detona. Claro. Mándame a quien realmente aguanta vara y me lleva de la mano, se une a mi fiesta, ¿no? O sea, y es la manera. Otra cosa que se ha vuelto como foco rojo son las redes sociales. Cuando yo empiezo a publicar cosas medio piratonas, entonces esa es otra de las cosas que ha pasado. El mejor regalo que me ha dado la terapia es que cada día me voy conociendo cada vez más como persona. Y que a final de cuentas en esta vida mi misión es ser estudiante en la vida, porque la vida nunca te va a dejar de asombrar tanto para cosas buenas como para cosas malas. El chiste es que ante esas situaciones tú tengas las herramientas para o sea, afrontarlas de la mejor manera, y si tengo un trastorno, nunca olvidar que tengo las herramientas, pero aparte tengo que buscar a mis especialistas para darme la mejor contención para mantenerme estable, o como dicen los doctores, en un estado de eutimia en donde yo pueda seguir. Vivir tu vida, tus sueños, tener tus relaciones. Si acompañamos o tenemos a familiares que tienen bipolaridad no diagnosticada, que no van a ir al doctor, que no van a hablar y todo, ¿qué hacemos para apoyar? Creo que hace poquito hablamos sobre cómo acompañar a personas con depresión y ansiedad, pero me queda claro que esto es muy diferente. ¿Cómo acompañamos desde el estigma social tan grande que a lo mejor tu papá o tu hermano o alguien lo tiene y no se le está dando la atención necesaria? Bueno, de las cosas más importantes que habló ahorita Maureen es ella tiene una psicoterapia, y la psicoterapia ayuda mucho tanto a los pacientes que sufren trastorno bipolar como a sus familias. Entonces, hay como dos grandes grupos de psicoterapias para los pacientes que sufren esta enfermedad. Una que se llama terapia de ritmos, que la desarrolló una doctora que se llama Ellen Frank en Pittsburgh, y que se trata de enseñar al paciente a mantener como rutinas muy estables, así de levantarse a la misma hora, dormirse a la misma hora. Ahora se puso de moda, pero antes ya existía para los pacientes con trastorno bipolar, y que ellos aprendieran a identificar como cuáles son los eventos que los pueden poner como en una fase de aceleramiento o en depresión. Que todos son diferentes. Que todos son diferentes. Esa sería una de las terapias que funciona muy bien y que tú lo puedes hacer con tu paciente. A ver, te tienes que dormir a tales horas. Yo tengo pacientes que de pronto me dicen, ay, doctora, en el momento que empezó la creatividad y que ya iba yo a escribir lo más importante de mi libro, me tengo que dormir, pero bueno, cuando lo entienden como parte de su tratamiento, lo hacen. El cuaderno va a estar ahí mañana. Mañana empiezas y no pasa nada. Y sí, afortunadamente tengo algunos pacientes que han pasado
15 años sin crisis y que es más, ni la gente sabe que sufren trastorno bipolar, que trabajan, que hacen una vida perfectamente normal, que se casan, que tienen hijos, o sea, todo, ¿no? Cuidando siempre Esto. Claro. Y la otra es una terapia que se llama psicoeducación, que fue diseñada por unos doctores españoles, que son el doctor Colom y el doctor Vieta, que consiste en 20 sesiones en las que incluyen al paciente que sufre trastorno bipolar y a su familia, y durante todas estas 20 sesiones les explican, es como si fueras a la escuela para conocer todo el trastorno y para saber exactamente cómo funciona. Y algo que ellos señalan es que cada paciente tiene una diferente manera de empezar sus síntomas, y que si tú identificas en tu paciente el síntoma pivote, que eso cuesta un poco de trabajo. Yo lo hago con mis pacientes y me ha costado trabajo. Por ejemplo, Maureen lo tiene muy claro porque ella dice que empieza a ver cosas brillantes, que empieza a ver colores brillantes. Pero yo he tenido pacientes que son, no sé, por ejemplo, alguien muy tranquilo, muy discreto, que nunca hace nada raro. De pronto, pues el día que se compró 2 pares de zapatos el mismo día, ese fue el síntoma. ahí está el síntoma. O el señor que llegó de trabajar y puso a todo volumen a Pink Floyd y normalmente no hace eso, a lo mejor eso es el síntoma. Y en cada paciente tú tienes que tenerlo identificado, porque el paciente también tiene que saber que Puede cuando puso esa música... Exactamente, ahí está empezando. Y entonces de esa manera tú haces que las crisis sean pequeñas, o que no se suelte una crisis grande, que no requiera hospitalización psiquiátrica, su familia lo entienda, sobre todo que la familia pues no lo considere menos, ni lo haga, ni lo haga cargar con el estigma de, ya vas a empezar, ¿no? Porque desafortunadamente es muy frecuente que si alguien se siente mal, en vez de decirle en qué te puedo ayudar, le dicen, pues siéntete bien, ¿no? Pues échale ganas, ¿no? Pon de tu parte. Ay, ¿cómo no se me había ocurrido? ¿Cómo no se me había ocurrido poner de mi parte, no? ¿Qué güey soy? Pero con esto es todavía más duro, porque además hay gente que lo toma como ofensa personal, ¿no? Te vas a poner acelerado el día que tengo mi fiesta, ¿no? Pues eso no es una decisión, o sea, es una enfermedad. Y la verdad es que vivir con bipolaridad es un reto muy grande, que pues a las personas que les toca lo tienen que hacer. Y yo, bueno, reitero que por eso admiro tanto a Maureen, porque yo veo que ella ha hecho muchas cosas que son retos, o sea, porque se ha presentado a hablar con los doctores de otros hospitales, en verdad, esa carrera que hacen, a la que van todos los doctores de todos los institutos, entre colegas, aunque somos amigos, de pronto es, tú eres de tal hospital y tú eres de tal hospital, ¿no? Pero de pronto llegas ahí y todos vamos a la carrera en contra del estigma en la salud mental, ¿no? Y yo creo que nadie puede decir que está totalmente sano, o sea, y regresando a tu pregunta inicial, ¿qué es la salud mental? Bueno, pues sí es un equilibrio entre tu mundo externo, tu mundo interno, lo que tú vives, lo que tú quieres, pero ese equilibrio se pierde a veces todos los días y a cada momento. Y más en el mundo en el que vivimos. Claro, y de lo que se trata es de mantenerse cuerdo en este mundo sería... A veces es hasta normal. O sea, de pronto ves lo que está sucediendo y dices, híjole, está horrible, ¿no? Tal vez si te pones a pensar en las guerras y en todo lo que está pasando, pues tal vez tu afecto lógico sería sentarte a llorar por eso, ¿no? Pero sin embargo uno tiene que escoger sus batallas personales. Claro. Y creo que a mí, por ejemplo, un podcast como el de ustedes, que dan tantas herramientas a la gente de la población general, me parece muy importante, porque de lo que se trata, si en su familia tienen a alguien que sufre trastorno bipolar, hay que ir a buscar medios y bibliografía que sea autorizada, porque sí existe en la red muchos lugares donde sí se habla del trastorno bipolar de una forma seria. Y fíjate que justo con lo que decías, y lo decía Maureen al principio del episodio, y por eso creo que con eso podríamos cerrar, lo importante que es no solo abrir estos temas y hablar y desestigmatizar cualquier cosa que tenga que ver con salud mental, sino también entender que lo que sea que estés pasando, si hoy que escuchaste estos síntomas identificas algo o cualquier situación que tú vivas, cuando llegan estas cosas a tu vida y no las entiendes y no tienes el vocabulario e incluso te asustan y te avergüenzan, supongo que, como decías, piensas que eres la única persona que está pasando por una situación así. Entonces, qué liberador saber que hay grupos de apoyo, centros,
Un libro. Doctores, que como tú decías, a lo mejor tuviste una muy mala experiencia con un psiquiatra y estás igual que Maureen y no quieres regresar nunca, pero que sepas que hay doctores y doctoras con un acercamiento mucho más humano, con los que vas a poder. Ahorita les dices, son mis ángeles. Imagínate qué bonito pasar por no quiero volver a ver a un doctor en mi vida, a esta persona es mi ángel y mi primer contacto cuando cualquier cosa me está sucediendo. Entonces, también que quien nos escuche encuentre ojalá un chorro de esperanza en saber, no eres la única, no eres el único que está pasando por esto. Y sobre todo, mientras más te informes, mejor para ti, mejor para tu salud, puedes encontrar una vida funcional, puedes educar a las personas alrededor de ti, apoyarte mejor para que te sientas menos aislada o aislado. Eso fue lo que me encantó de que vinieras y lo que dijiste tú, de que creo que el miedo y muchísima de la parte de la estigmatización viene con el miedo de que no vamos a poder tener una vida normal y al revés. O sea, y eso fue lo que me encantó, mientras tú estés responsable, estás siguiendo, tienes una red de apoyo, o sea, vives, vas, viajas sola, haces, regresas, o sea, sí se puede tener una vida funcional, tener pareja, tener carreras y todo, que creo que ese es mucho el miedo de que crees que cuando te vayan a diagnosticar de alguna enfermedad, de algún trastorno de salud mental, es el miedo que viene. Y al revés, me encantó que las dos explicaran eso de que solo se necesita muchísimo apoyo y educación, que el trastorno de bipolaridad no tiene tanta educación. Sí, yo creo que hay una frase que me encanta, es decir, no estamos solos. Y la otra es que no dejes de creer en ti nada más porque tengas un trastorno. Eso creo que es como que el parteaguas, porque una vez que empiezas a hablar y que empiezas a netear y empiezas a tener empatía, hay veces que la empatía no la encuentras en tu círculo cercano, eso es bien importante mencionarlo. Uh-huh. Pero si tú y yo coincidimos de que, oye, ¿sabes qué? Yo me he sentido depresiva por esto y esto. Ay, fíjate que yo también. Y nomás te he visto una vez o dos, pero nos atrevimos a hablar y sensibilizarnos y ser honestos sobre lo que realmente hacemos. A lo mejor no te conviertes en mi mejor amiga, pero sí te conviertes en mi red de apoyo. ¿Por qué? Porque siento empatía contigo, con Ashley o con Leti o con la doctora, ¿no? La doctora Yolanda, cuando nos vemos por X o Y, siempre neteamos de X y esa razón, pero son temas sensibles. Y hay veces que con tus mejores amigos así, ni siquiera tú eres la mejor cara con tus mejores amigos. Claro. O a lo mejor tus mejores amigos ni siquiera te conocen realmente cómo eres. ¿Por qué? Porque a lo mejor te vas de fiesta o cosas. O sea, realmente pregúntate y yo tengo, por ejemplo, tengo amistades que se han dado porque he alzado yo la voz. Y me dicen, es que yo también tengo trastorno. Y a lo mejor hablo con ellos una vez o dos veces al año, pero esas pláticas se convierten en 2 horas y sentimos esa empatía. Claro. Y no son de mi círculo más cercano. De tu vida cotidiana. Pero sí son personas que tienen algún tipo de trastorno y pues somos compatibles, somos sensibles y no nos sentimos juzgados. Claro. Y eso es bien importante mencionarlo. Igualmente con la asociación que tengo, que se llama Es Tiempo de Hablar, nos pueden seguir en las redes sociales. Ahí damos asesoría. Una vez la doctora Yolanda Pico me dijo, te voy a mandar una paciente. Y yo, pero pues si yo no soy terapeuta, o sea, ni tampoco soy psiquiatra. Me dijo, no, necesito que me ayudes, escúchala. Y ya, pues dije, ok, pues la voy a escuchar y así. Y es una chavita que no conozco, pero platicar con ella claro. media hora, 1 hora, me dijo la doctora, qué bueno que hablaste con ella. Y yo, no hice nada, simplemente escuchar y saber que alguien más tiene lo mismo que tú en diferentes cosas, no necesariamente que yo tenga, a lo mejor tú tienes TLP, Leti, y yo tengo trastorno bipolar, pero a lo mejor hemos pasado por el mismo estigma, por el mismo rechazo. Las dos tienen miedo. Las dos tenemos miedo. ¿Será capaz de que yo me encuentre una pareja? Le dije, no, pues yo también estoy en la misma, no sé si vayamos a encontrar. Tengo miedo que esa persona le valga madres, que no se informe o no sea empático sobre la salud mental. No sé. Cualquier cosa, claro. Cualquier razón. Entonces, sí llega a pasar eso en la asociación, que a veces los doctores me mandan a los pacientes o por lo general me busca gente que ya está diagnosticada o familiares. ¿Y qué hacen? Entonces les damos una asesoría. Siempre queda bien claro que no somos ni terapeutas, ni soy psiquiatra, y los canalizo con diferentes doctores claro. que considero que pueden ser buenos.
y aunado a eso también hacemos campañas, estamos tratando de hacer campañas preventivas sobre la salud mental, ¿no? O sea, digo, así como existe el cáncer de mama en octubre, ¿por qué diablos no vemos por todos lados salud mental? Lo buscamos una vez que ya eres diagnosticado y lo buscamos en internet y afortunadamente ya hay. En mis tiempos no había, pero ahorita ya hay. Pero ¿por qué no normalizar hablar de salud mental? Es decir, no estamos solos. Ir al psicólogo o al psiquiatra no es cosa de locos. O sea, yo siempre he dicho que si hubiera una mejor salud mental, la sociedad en la que viviéramos sería totalmente diferente. Totalmente. Y todos podríamos, como tú dices, ese link en el que nos conectamos tú y yo es la vulnerabilidad, el sufrimiento humano, el miedo que tenemos todos a no poder pertenecer, que nos rechacen. O sea, todos compartimos esos miedos y esas inseguridades. Y si pudiéramos estar mejor informados y supiéramos que no somos los únicos, cambiaría todo. Completamente. Sí. Doctora, muchísimas gracias por venir. Me encantaría que pudieras volver a venir para hablar de tantos temas que seguro te tocan en consulta siempre. Maureen, muchas gracias. Qué bueno que nos flechaste desde el 2019 y aquí estás ahora. Ahora era el momento. Y a ti que nos escuchas, si hoy identificaste algo, si necesitas ayuda, conectar con más personas, te vamos a dejar todos los recursos que nos pueda compartir la doctora y Maureen en nuestro newsletter. Llega gratuito a tu email si te suscribes en seregalandudas.com/suscríbete y ahí va a estar lleno de recursos de apoyo, de ayuda, doctores, líneas, lo que sea que puedas necesitar. No importa cuándo te suscribas, puedes tener acceso a todos los 500 newsletters que hemos hecho de cada uno de los episodios. Gracias por venir, por alzar la voz, por contar tu historia. Muchas gracias. Gracias, doctora, se los agradezco mucho y nos vemos el próximo martes o jueves. Bye.